Hace 66 millones de años, las llanuras de la Norteamérica prehistórica estaban dominadas por el infame Tyrannosaurus Rex, el rey tirano. Gracias a su inmenso tamaño y sus titánicas mandíbulas, su reinado fue absoluto, y por ello se hizo famosa no solo su especie, sino su familia entera, los tiranosáuridos. Por supuesto, T-Rex es por lejos el más popular entre su familia, pero no fue el primero de ellos en surgir, ni el primero en dominar Norteamérica, ya que unos pocos millones de años antes, un pariente muy cercano ya desempeñaba el papel de rey, y era el tiranosáurido más grande antes de T-Rex, Daspletosaurus, el lagarto pavoroso. A diferencia de muchos fósiles de tiranosáuridos recién descubiertos, que típicamente se encuentran en mal estado, el primer ejemplar conocido de Daspletosaurus estaba muy bien preservado, con un cráneo completo y más del 50% del cuerpo, incluidas la gran mayoría de sus vértebras. Eso ayudó a los investigadores a reconocer al instante que habían descubierto un enorme tiranosáurido. Sin embargo, hubo mucha confusión al inicio, debido a que el esqueleto era muy similar a los géneros descritos anteriormente, y finalmente fue mal clasificado. Así que, durante 50 años, se consideró como una especie de Gorgosaurus, simplemente porque los dos tenían dientes y tamaños similares. Pero con el tiempo, un paleontólogo curioso reexaminó el holotipo y se dio cuenta de que era mucho más corpulento que Gorgosaurus, con un cuerpo más denso y voluminoso, mientras que sus cráneos no eran realmente idénticos más allá de los dientes. La cabeza de Daspletosaurus era más ancha. Por lo tanto, fue reclasificado como un nuevo género, y el holotipo fue bautizado como Daspletosaurus torosus, que significa musculoso, inspirándose en su monstruoso cuerpo y cabeza, que en realidad comparte más similitudes con otro género, Tyrannosaurus. Tras un análisis más detallado, resultó que este nuevo depredador se asemejaba mucho al rey, siendo los dos tan parecidos que unas cuantas veces algunos paleontólogos han intentado reclasificarlo como una nueva especie de Tyrannosaurus. Sinceramente, es más difícil señalar sus diferencias que sus similitudes, siendo las únicas discrepancias claras que Daspletosaurus era un poco más pequeño, tenía una densidad ósea diferente, brazos relativamente más largos, pies más pequeños y crestas más prominentes delante de los ojos. Los cerebros también eran diferentes en forma, pero ambos tenían algunas características que generalmente no se veían en otros tiranosáuridos, incluyendo una cuenca ocular alta y bolsas de aire expandidas dentro del cráneo. Además, vivieron muy cercanos en el tiempo. Daspletosaurus existió hace entre 78 y 74,4 millones de años, mientras que Tyrannosaurus apareció tan solo 1,7 millones de años después. Esta cercanía, unida a la ausencia de diferencias, suscitó un gran interés por la relación entre ambos y por el encaje de este nuevo género en el conjunto de la familia, llegando algunos a sugerir que se trataba del antepasado directo de T-Rex. Esta hipótesis se desarrolló aún más tras estudiar su evolución a lo largo del tiempo, ya que, con el paso de los años, los investigadores descubrieron dos especies más, wilsoni y orneri. Estas especies, junto con la especie original Torosus, parecen irse ramificando e irse pareciendo cada vez más a Tyrannosaurus con el tiempo, al menos según un artículo, que concluía que a través de la anagénesis, que el linaje de Daspletosaurus dio paso a Tyrannosaurus. Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo con esta idea, y a cambio mantienen que no fue el antepasado directo de T-Rex. Uno de los principales argumentos es que descifrar el verdadero antecesor de un animal extinto es casi imposible sin ADN, y que, aunque 1,7 millones de años no es un gran salto, es lo bastante grande como para preguntarse sobre otros posibles candidatos. Un hallazgo reciente que corrobora esto es un diente recuperado que permanece sin asignar a ningún género, pero que tiene un parecido sorprendente con los dientes vistos en el ejemplar Su, la T-Rex. Es un hallazgo desconcertante, ya que este fósil data de hace 77 millones de años, es decir, antes de Tyrannosaurus, pero en la misma época que Daspletosaurus, lo que sugiere que otros terópodos potencialmente más parecidos a T-Rex vivieron en ese periodo. Dicho esto, incluso aquellos que piensan que no fue el progenitor de Tyrannosaurus están de acuerdo en que estaban extremadamente emparentados, y muchos cladogramas recientes lo tienen como el tiranosaurio norteamericano más estrechamente emparentado con el género Tyrannosaurus, y el segundo más emparentado con la especie específica T-Rex, siendo el primero la especie hermana del rey, Macrayensis. Además, cada vez es más aceptada la hipótesis de que cada una de las tres especies de Daspletosaurus estaba avanzando por su propia rama, tal y como afirma el estudio, pero seguían siendo iguales en gran medida.
Las mayores diferencias se observan en el cráneo y en sus tamaños, siendo Torosus el más grande, seguido por wilsoni y por último Horneri. Por supuesto, las tres especies eran enormes para los estándares modernos y prehistóricos, y se cree que los ejemplares maduros medían entre 8,5 y 9 metros, y medían 2,2 metros a la altura de las caderas. Gracias a su robusto esqueleto, eran bastante corpulentos para tratarse de terópodos, con un peso de hasta 3 toneladas, lo que los situaba en el escalón superior de los tiranosáuridos norteamericanos en términos de tamaño. Sin embargo, gracias a unos cuantos especímenes monstruosos, sabemos que llegaron a ser mucho más grandes. El mayor espécimen hallado a la fecha es un individuo Torosus llamado Pete III, que probablemente medía unos 11 metros de longitud y pesaba la friolera de 5,5 toneladas, lo que lo convierte en el segundo tiranosáurido más grande de Norteamérica y el mayor depredador de Norteamérica durante su existencia. Claramente Daspletosaurus tenía esos buenos genes de Tyrannosaurus, o quizá al revés, pero aparentemente se manifestaron en su cráneo, que era enorme, alcanzando más de 1 metro de largo, y estaba construido como los coches vistos en Mad Max, con huesos inusualmente pesados y robustos, mientras que los huesos nasales en la parte superior del hocico estaban fusionados con el fin de maximizar la fuerza. Y para igualar los intimidantes músculos y huesos de este cráneo, Daspletosaurus tenía la boca llena con más de 70 dientes extremadamente largos y puntiagudos. Eran ovalados en la sección transversal, insinuando que, al igual que su futuro pariente, tenía una mordida con una potencia aterradora, ya que una sección transversal ovalada proporciona durabilidad y estabilidad a la base de los dientes. Esto le permitiría a su dentadura soportar la inmensa presión al triturar a sus víctimas. De hecho, algunos estudios han determinado que poseía una mordida feroz. Un estudio incluso sugiere que tenía la segunda mordida más fuerte de toda su familia después de Tyrannosaurus, y además los músculos aductores de su mandíbula eran los segundos más grandes, y tenía la tercera mayor tensión craneal después de Tarbosaurus. Todo ello creaba una mordida lo suficientemente potente como para pulverizar armaduras resistentes y hacer que los huesos literalmente explotaran tras el impacto. Algunos científicos creen que cazaba de forma muy parecida a T-Rex, dada la fuerza de sus mordiscos, utilizando un método de clavar y tirar, que consistía en una potente dentellada inicial para penetrar y agarrar a su víctima, a la que luego mataba rápidamente mientras tiraba hacia atrás, arrancándole grandes porciones de músculos, órganos y huesos a la vez. A partir de su entorno y los animales con que se encontraba, los paleontólogos creen que la dieta de Daspletosaurus consistía principalmente en una variedad de grandes ceratópsidos, hadrosáuridos y anquilosaurios. Sin embargo, su dieta era cualquier cosa que atrapara, como demostró un espécimen maduro, que tenía el estómago lleno de restos digeridos de pequeños hadrosáuridos jóvenes. Sus grandes y poderosas mandíbulas no eran una buena noticia para los dinosaurios contemporáneos a él. Si querían mantenerse a salvo, solo había una desventaja del Daspletosaurus que podían aprovechar, y era su poca velocidad. Debido a su naturaleza de tanque, no era un animal particularmente rápido, y probablemente estaba limitado en cuanto a su elección de presas a las cuales perseguir. Probablemente dependía de ataques sorpresa para atrapar a dinosaurios más rápidos. El lado positivo de su velocidad reducida y gran robustez era su resistencia, lo que significa que los herbívoros blindados que normalmente eran inalcanzables para la mayoría de los depredadores eran objetivos viables para Daspletosaurus. Tenía otras herramientas que compensaban su falta de destreza. Irónicamente, 2 de ellas eran sus brazos, pues los tiranosáuridos son famosos por tener brazos cómicamente cortos. Daspletosaurus tenía los brazos más largos que cualquier tiranosaurio en relación con su tamaño corporal. Los suyos medían hasta 1 metro de largo. También eran sorprendentemente fuertes a pesar de su estrechez, gracias a huesos gruesos y muchos puntos de unión para los músculos, lo que posiblemente les permitía atrapar y sujetar animales que intentaban escapar presos del pánico. Su cola también ayudaba en el combate, ya que era muy pesada y poderosa, lo que le proporcionaba un equilibrio que resultaba inestimable a la hora de enfrentarse a los herbívoros más grandes, que, por supuesto, podían ser bastante grandes. Y, aunque no era grácil como un gato, tenía algunos sentidos felinos, o más bien crocodilianos, porque hay pruebas de órganos sensoriales tegumentarios que venían en forma de grandes placas situadas en su hocico, que posiblemente le daban la capacidad de modular movimientos precisos de la mandíbula, percibir cambios de temperatura y detectar presas, a la vez que proporcionaban una armadura adicional a su cara.
Basta decir que Daspletosaurus estaba bien equipado, y sin embargo, su aspecto más poderoso puede no haber estado en el cuerpo, sino a su alrededor, otros Daspletosaurus. A lo largo de los años se han encontrado especímenes en grupos, lo que indica un cierto nivel de sociabilidad. El descubrimiento más destacado fue un grupo de 3 individuos de distintas edades y tamaños que se encontraron junto a 5 hadrosáuridos. Los estudios sobre los sedimentos y los huesos concluyeron que los 3 habían muerto al mismo tiempo mientras se alimentaban de los hadrosáuridos, y debido a que había diferencias de edad, algunos paleontólogos creían que este hallazgo representaba una manada familiar. También se sabe que otros tiranosáuridos estrechamente emparentados se agrupaban a veces, como Gorgosaurus y Albertosaurus, lo que aumenta las posibilidades de que Daspletosaurus fuera una criatura gregaria. Estas manadas familiares habrían sido una gran amenaza para las presas, ya que el rango de tamaño significaba que tenían miembros más jóvenes y rápidos para atrapar y desorganizar a los herbívoros, mientras que los miembros más viejos entraban para terminar el trabajo. Esta configuración se hubiera mantenido por bastante tiempo, gracias al lento crecimiento de las crías. Un análisis del crecimiento óseo reveló que los juveniles crecían muy poco durante los primeros 5 años de su vida, y a partir de ahí su peso y tamaño iban en un aumento acelerado por los siguientes 15 años. Mientras que la evidencia de grupos familiares es bastante fuerte, otra creencia contrastante es que operaban como los dragones de Komodo, es decir, individuos no cooperativos habrían atacado juntos presas y cadáveres, lo que podría haber dado lugar a frecuentes conflictos entre Daspletosaurus. La evidencia que apoya esta hipótesis es que muchos de ellos experimentaron sus peores heridas a manos o mandíbulas de su propia especie. También se ha identificado en ellos una tendencia única de preferir los mordiscos faciales como el método de lucha entre individuos de la misma especie. Esto era bastante común, ya que se han hallado numerosos especímenes con decenas de mordeduras en sus cráneos, infligidas con suficiente fuerza como para dejar profundos surcos. Este tiranosaurio malhumorado es también uno de los pocos terópodos conocidos por llevar a cabo ataques tanto mortales como no mortales contra la competencia. A veces las heridas nunca cicatrizaban del todo, lo que implicaba la muerte. Los paleontólogos plantean la hipótesis de que el alto índice de violencia se debía a disputas territoriales, por los recursos o por el dominio dentro de un grupo social. A veces el hambre parecía ser un desencadenante también, como sugiere un cráneo de Daspletosaurus encontrado en Alberta, Canadá, que tenía marcas de mordeduras que se curaron, pero también otras sin signos de inflamación o regeneración de hueso. Esto implica que fueron hechas post-mortem por otro Daspletosaurus que estaba acarroñando el cadáver, lo que proporciona la primera evidencia de que este carnívoro podía ser caníbal. La razón por la que decide ir contra los suyos es un misterio, pero la respuesta podría estar en su entorno, conocido por sufrir sequías periódicas y desastres naturales que provocaban mortandades masivas y otras condiciones caóticas que obligaban a los Daspletosaurus a atacarse entre sí. Otra explicación es que, si realmente acosaban en grupo presas y cadáveres, durante la carnicería podría ocurrir que algún desafortunado individuo quedase atrapado en el frenesí y se convirtiera en un aperitivo. Ser un Daspletosaurus debió haber sido estresante, siempre teniendo que cuidarte de tu propia especie. Curiosamente, no era el único tiranosaurio que podía crear estragos, ya que Daspletosaurus es uno de los pocos ejemplos de tiranosaurio que convivía con otro de su misma familia, Gorgosaurus. A finales del Cretácico, América del Norte estaba partida en 2 por el mar interior occidental, creando los continentes insulares de la Aramidia al oeste y Apalachia al este. Daspletosaurus se ha encontrado únicamente en la Aramidia, donde se le unió Gorgosaurus, según los hallazgos en al menos 3 formaciones diferentes. Al igual que él, Gorgosaurus era un depredador enorme, y uno de los terópodos norteamericanos más grandes de todo el Cretácico, con individuos que medían hasta 9 metros. También tenía un cráneo bastante grande y una mordida feroz, por lo que probablemente era el único animal que podía amenazar a Daspletosaurus. Pero este tenía una ventaja, y era su característica robustez. Mientras que los dos eran similares de costado, si los mirabas de frente verías claramente que el lagarto pavoroso tenía una cabeza más voluminosa, con un cuerpo más fuerte, una mordida más poderosa y mayor peso, mientras que Gorgosaurus solo alcanzaba las 3 toneladas. Por lo tanto, es seguro asumir que eran secundarios al gran Daspletosaurus, aunque tenían el beneficio de la velocidad, ya que sus esqueletos eran más ligeros y tenían patas más ágiles. Aunque no cabe duda de que se pelearon al menos un par de veces, sus diferencias fueron las que les dieron un respiro, dado que probablemente desarrollaron sus propios nichos ecológicos.
Gorgosaurus cazaba presas más rápidas y pequeñas, mientras que Daspletosaurus prefería gigantes más lentos y mejor blindados. Y esta podría ser la razón por la que los dos parecían tener sus propios reinos separados. Daspletosaurus era más común en el sur, mientras que Gorgosaurus gobernaba el norte. Sin embargo, debido a los patrones de crecimiento observados en Daspletosaurus, los paleontólogos piensan que la confrontación podría haber sido desenfrenada con los adolescentes, dado su menor tamaño y mayor velocidad. Además, como ya se ha dicho, de vez en cuando los adultos cazaban presas que no eran exactamente lentas. En todo caso, había suficiente comida para todos, ya que la aramidia era abundante en vida. En aquella época, las montañas rocosas constituían una buena parte de la isla continente, formando grandes ríos que corrían desde las montañas hasta el mar, ayudando a crear vastos entornos ricos como las llanuras aluviales, en las que se podía encontrar Daspletosaurus. Esta combinación de ríos, llanuras y la costa creó una variada mezcla de animales que incluía, pero no se limitaba, a Edmontonia, Scolosaurus, Centrosaurus, Chasmosaurus, Styracosaurus, Corythosaurus, Gryposaurus, Lambeosaurus, Parasaurolophus, Stegoceras, Ornithomimus, Apatoraptor, Albertonicus, Atrociraptor, Strutiomimus, Ratibates, Citipes, Quirostenotes, Saurornitolestes y Dromeosáuridos. Los no dinosaurios también estaban por todas partes, representados por más de 8 invertebrados, 20 peces, incluidos tiburones, 20 mamíferos, 10 tortugas, 5 lagartos y múltiples plesiosaurios, pterosaurios, coristoderos y varios crocodilios. Aunque nunca se han encontrado pruebas concluyentes, también existe la posibilidad de que Daspletosaurus se cruzara con muchos otros animales en su vida, al otro lado del charco, dado que la distancia entre los dos continentes no era grande. Esto pudo permitir que en algún momento pasara a Appalachia, aunque la mayor parte del tiempo no había necesidad de aventurarse a otro lugar. Dicho esto, esta isla paradisíaca, de clima semitropical, podía volverse un poco siniestra a veces, como lo demuestran los múltiples episodios periódicos de mortandad masiva. Basándose en los sedimentos, los paleontólogos creen que el mayor responsable de estas mortandades era el vulcanismo extremo que provenía de la parte occidental y podía cubrir toda la isla con espesas capas de ceniza y causar grandes incendios forestales, provocando estragos y muertes generalizadas, pero también enriqueciendo el suelo para el futuro. Aunque menos problemática, la aramidia también fue sometida a sequías ocasionales y fluctuaciones del nivel del mar, lo que también contribuía a mantener las cosas vivas, a veces demasiado vivas. Y para aquellos que no creen que siguiera evolucionando, sino que se extinguió violentamente, se cree que estos desastres fueron los que acabaron con Daspletosaurus, ya que estaba restringido únicamente a esta isla, y dejaron paso a un nuevo miembro de la familia para alzarse y ocupar el trono.